días, amables escuchas y televidentes del canal OnePlus. Los saluda Monson Holster desde Guayaquil y acompaña para una conversación, y como decimos los montuyos, una conversa con Darwin Pereira, asambleísta del orden. ¿Hay o se percibe una crisis institucional aguda o grave? No quiero definir el tema. Sin embargo, muchos hacen pensar que esta es una nueva realidad del Ecuador. Y lo que hemos visto durante largos periodos es que siempre esto ha existido. Luchas al interior de las propias organizaciones y bancadas y luchas también entre bancadas. Para ese análisis hemos invitado al asambleísta por el oro, Darwin Pereira, a quien le doy la bienvenida. Coméntenos un poco de esto. ¿Podríamos llamarlo como una crisis coyuntural o una crisis propia de una sociedad que vive y está socada ya por una patología de crisis parlamentaria? Bienvenido, don Darwin. Don Ramón, qué gusto, un gusto saludarlo, un saludo, un abrazo para la culta audiencia. Muchísimas gracias por la invitación, un honor estar en este programa. A ver, usted sabe, y no es oculto para nadie, que el Ecuador tiene una historia de crisis parlamentarias, ¿no? O sea, no ha habido quizás un gobierno en el que no haya habido crisis parlamentarias. Yo creo que todos los gobiernos, salvo cuando les escribían el libreto en Carondelet, y obviamente tenían que obedecer lo que pasaba en Carondelet. Pero hemos salido de esa época, hay una nueva época, ahora mismo hay una asamblea muy heterogénea, muy variada, y eso también obviamente iba a llevar a que cambia un poco la visión que teníamos de las asambleas, de aquellas asambleas, especialmente la de los últimos 14 años, en la que, repito, los libretos no se escribían en asambleas, sino se los mandaban escritos de Carondelet. Eso por un lado. Pero, si vemos ese lado de la historia, alguien podría decir, bueno, es una crisis más. No, esta es una crisis sin precedentes. Es la primera vez que la presidenta o presidente del Parlamento se aferra al cargo al punto de pedirle a la justicia que meta presos a los asambleístas con tal de que una persona se quede en el poder, se quede en la presidencia de la asamblea. Eso no tiene precedentes, no tiene presentación, no tiene, yo no sé si usted a lo mejor lo vio alguna vez en la historia, pero 4 procesos judiciales a los que nos hemos visto abocados los asambleístas, utilizando al abogado de la asamblea para defender a una sola persona, la presidenta, ventilándose intereses individuales de una sola persona, de la presidenta, sobre el interés colectivo que tenemos el resto de asambleístas. Un impedimento que no se había visto nunca en una presidenta que no quiere que se traten ciertos temas, que impide que se fiscalice, que impide que cierta legislación avance y consecuentemente nos aboca a una crisis, repito, sin precedentes al interior de la Asamblea Nacional. Solo para acotación, ¿cuáles son los temas que la presidente del Parlamento ecuatoriano de la Asamblea Nacional no permite o no desea que se trate? ¿Y cuál es la agenda que realmente ella quiere desarrollar de acuerdo a sus perspectivas, asambleísta Pereira? A ver, le voy a demostrar con 4 hechos, 2 de legislación y 2 de fiscalización, solo por temas de tiempo y de ejemplo. El primero, la traída al ministro de Agricultura, un ministerio al que veníamos fiscalizando, que ya tuvimos una ministra que tuvo que salir porque no dio pie con bola con el ministerio, luego viene otro ministro. Resulta que en febrero, ojo con las fechas, 10 de febrero, aprobamos en el Pleno de la Asamblea Nacional que venga a la Asamblea. El 10 de febrero, lo trajo a fines de abril, tanto insistirle. Prácticamente tuvimos que salir a los medios a decirle que ella estaba incumpliendo, que efectivamente había incumplido un dato del Pleno, porque la resolución que se establece el 10 de febrero dice que máximo en 8 días el ministro tenía que estar en la Asamblea. Claro, nadie más lo puede convocar de acuerdo a la ley que la presidenta. Es decir, quien le correspondía a efectivizar eso es a la presidenta. Nadie más tenía esa facultad del resto de asambleístas y no lo hacían. En marzo, más o menos 15 de marzo, aprobamos en la Comisión de Educación traer a la Asamblea al ministro de Finanzas. ¿Usted cree que hasta el día de hoy lo ha traído? ¿Usted cree que hasta el día de hoy, a pesar de que hay una resolución de toda la mesa, de los 9 asambleístas que conformamos la Comisión de Educación, de que sea traído el ministro de Finanzas para demostrarle que sí había los recursos para financiar la equiparación salarial de los docentes? Y no lo trajo. No lo ha traído. Hasta el día de hoy no lo ha traído. Y aquí vienen todos los días insistentemente a pedirnos que traigamos ministros. Pero ¿cómo podemos traer ese? Tiene 2 meses
más de 2 meses, estimado señor Sonnenholzner, en el escritorio, en el despacho de la presidenta, un documento en el que ya está listo el segundo informe, el informe para segundo debate de la reforma a la ley humanitaria, que entre otras cosas, por ejemplo, devolvemos el derecho a través de acción afirmativa para los médicos y los héroes de capa blanca de la pandemia, a quienes les tenemos mucho agradecimiento en el país, pero resulta que no los están votando. En ese proyecto, en esa reforma, por ejemplo, le damos acción afirmativa para los concursos de mérito oposición, es decir, beneficiaría a los médicos que estuvieron peleando en la pandemia. 2 veces y no se trata el informe. Listo, en el escritorio de ella. No es culpa de una comisión, no es culpa de los asambleístas. Ahora, continúe con los ejemplos. Hace menos de 8 días, esta semana, hemos recién debatido la LOES. Usted sabe que eso es una ley importante para el país, la Ley Orgánica de Educación Superior, que la esperan las universidades, que la esperan los jóvenes, los bachilleres. Y ese informe está listo desde hace más de 1 mes en el escritorio de ella. Entonces, una asamblea que maneja así los temas, o en cámara lenta, o no salen, obviamente no va a ningún lado, y es lo que la población nos reclama. ¿O gusta razón, por si acaso? De estas 2 razones que usted ha señalado de fiscalización y de proyectos de ley, cuéntenos, ¿quién es el beneficiario? ¿O es simple una lucha al interior por el poder del Parlamento? ¿O es una lucha exógena donde el gobierno intenta generar a través de ella una agenda? ¿Cuál es su percepción? ¿Quién es el beneficiario de toda esta operación? El beneficiario es el gobierno, el Ejecutivo, porque al no permitirnos fiscalizar a los ministros, ¿a quién está protegiendo? El Ejecutivo, porque no podemos obviamente fiscalizar. Mire que en la fiscalización, ni siquiera juicio político, en la fiscalización que hicimos al ministro de Agricultura, solito renunció, porque le demostramos aquí con documentos, con hechos, con los agricultores, que no había dado pie con bola con la agricultura, que no había dado nada. O sea, no hay un sector, no, el sector rosero descontento, el sector lechero preocupadísimo porque te le quieren importar leche, los bananeros hasta el paro. Es decir, no había un sector que diga, a nosotros nos ha ido bien con este ministro. Y mire que el hombre renuncia solito, porque no jamás le pedimos la renuncia. Lo que le dijimos acá es que necesitamos que arregle esos problemas. Pero lo que terminó diciéndonos es que no cuenta con el apoyo del gobierno y al final del día tuvo que renunciar. ¿Por qué no se habló de esto en enero, en febrero? Porque la señora presidenta no quiso que lo fiscalicemos, no quiere que fiscalicemos los ministros. ¿En qué se traduce eso? En qué protege al presidente. En este momento, el gobierno está echando a la calle a los médicos. Tenemos una ley que podría evitar eso. Y resulta que la señora no quiere que se traten esos temas porque protege al gobierno. Para mí el asunto es totalmente claro. Hay una claridad meridiana de que el mejor aliado de Guadalupe Llori se llama Guillermo Lasso. Y el mejor aliado de Guillermo Lasso en la Asamblea se llama Guadalupe Llori. En ese marco que usted señala, se aparece aquí ya una especie de confrontación y alineamientos. Y ahí aparecen las 3 o 4 figuras principales de los liderazgos de partidos políticos. Me refiero al presidente Lasso, me refiero al líder del Partido Social Cristiano, Madera y Guerrero, y me refiero al señor Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador. Detrás de ese juego existe, o por lo menos lo percibimos así quienes hacemos comunicación y quienes hacemos ciudadanos, cómo es el desenvolvimiento y la posibilidad de gobernabilidad del país. En un marco, hace pocos meses, alguien decía, a Lasso nadie lo va a sacar de ahí porque simplemente el país está muy complicado financieramente. Hoy día el sector público ha adquirido un viento de coletazo, que más bien dicen algunos, es posible que el orden se desinstitucionalice, pues por lo general cuando el petróleo comienza a subir, alguien quiere tomar las riendas del poder. En ese marco de 3 ideas sueltas que le he enviado, ¿cuál puede ser los vectores que sucedan dentro de la estructuración de los equilibrios de poder en el país, asambleísta Pereira? Empiezo por lo último. Efectivamente, la Asamblea Nacional es un poder del Estado y está para generar un equilibrio de poderes. No puede ser que tengamos una asamblea dirigida por un capitán o capitana, en este caso, que la vuelve sumisa a lo que diga otro poder del Estado, que es el poder ejecutivo. ¿Qué es lo que nos está pasando? Si hay fuerzas internas que pretenden de que no sea así, quien al final del día conduce el barco, lo conduce justamente a ese puerto, a un puerto de obediencia hacia el Ejecutivo, y eso no está bien, y eso le hace daño al país. Si no hay equilibrio de poderes,
si no hay una asamblea que le señale los errores al gobierno, si no hay una asamblea que tenga la capacidad de sentarse a conversar con el Ejecutivo. Ojo, cuando digo conversar, estoy hablando de que podemos generar diálogo con el Ejecutivo. Por supuesto que podemos hacerlo, pero también entendemos que generalmente los diálogos, los intentos de diálogos que han habido, han sido esos diálogos que les entra por un oído y les sale por el otro oído. Es decir, quiere el presidente que se haga lo que él dice, y si no se hace eso, pues somos corruptos, somos ladrones, y no es así. Yo creo que hay que encontrar un punto medio. Hay que encontrar un punto medio. Pero tenemos una presidenta de la Asamblea que en lugar de buscar ese punto medio, ese punto de encuentro, le dice, sí, señor presidente, todo lo que usted dice se hará conforme usted lo dice. Y así no vamos a generar nunca equilibrio de poderes. Así que más allá de líderes, de otros líderes, a la Asamblea le corresponde primero autorregularse, y es lo que estamos haciendo. Quizás en medio de toda esta crisis, la buena noticia es que ya a fin de mes tendríamos listo el informe para la salida de Guadalupe Llori, pero yo creo que ojalá al final del día podamos aprender de estos errores y el gobierno también aprenda para poder sentarnos a conversar. Caso contrario, yo también veo un gobierno que básicamente con el desgaste que tiene terminaría por ser amenazado por una explosión social que ahora mismo se traduce en un solo nombre: revocatoria del mandato, que no le hemos planteado en la Asamblea, que no la estamos pidiendo los asambleístas, que vemos que son actores individuales de afuera, externos, que están hablando ya de ese tema. Es decir, prácticamente se van por encima de los poderes constituidos para pedirle la revocatoria al presidente. Hay un malestar terminológico en el país. El abuso de la adjetivización. Cuando usted señala que el presidente Lasso acusa a fulano en términos burdos, hace poco al banquero Egas, es decir, permanentemente acusa, ¿cree que eso le puede dar gobernabilidad? Que esos son los términos de presión contemporánea. Me recuerda a lo que se suponía que íbamos a sustituir: los mandatos de Rafael Correa en los Sabatinas, y ahora tenemos los mandatos del señor Lasso también repletos de exabrutos. Y mire usted, yo creo que Lasso se ha convertido en el mejor jefe de campaña de Rafael Correa, porque todos sus exabruptos están haciendo lo que da a Rafael Correa como un bebé de pecho frente a lo que hace Guillermo Lasso. O sea, hace exactamente lo mismo, rechazamos. Es decir, termina al final del día validando lo que hizo el otro. Porque lo que está diciéndole a la política, lo que le está diciendo a los jóvenes, lo que le está diciendo a la clase social del país, que es válido que el presidente insulte, que el presidente denigre, que el calumnie, que el presidente denuncie sin pruebas, porque hasta ahora no ha ido a la fiscalía a presentar una sola prueba de todo lo que ha dicho. ¿O acaso usted ha visto que lo ha denunciado en la fiscalía a Fidel Egas? ¿O acaso usted ha visto que en el comunicado, porque no hace una denuncia a la fiscalía, en el comunicado que hace la fiscalía para que ella lo utilice como noticia criminis, ha colocado alguna prueba? No. Entonces, básicamente es más de lo mismo, de lo que ya estábamos cansados los ecuatorianos, y que en este momento, repito, el fantasma de la revocatoria toma más fuerza por cada error que él comete de estas características. En ese marco, Lasso se encuentra bastante acorralado. Los mismos empresarios no sienten crecimiento de la economía, se quejan permanentemente. El tema de la clase media, a la cual le metieron la mano con una ley bastante particular, donde se siente el hombre de clase media que gana entre 5 o 6 mil dólares, clase media tirando para arriba, siente que sus descuentos desequilibran sus presupuestos, más la falta de obra pública. ¿De qué forma podría ayudar la Asamblea a establecer vínculos para la reactivación sociopolítica y económica? Mira el contexto de lo que estoy marcando, no solo la economía, sociopolítico y económico, porque en todos estos lugares vemos desequilibrios sociales. Ya usted está viendo, no hay que repartir el problema carcelario, el problema de seguridad, político, el enfrentamiento que hay entre los bloques con una terminología absurda para comenzar, ilógica, agresiva, y por el otro lado la economía, y a pesar de que está entrándole agua al coco, parece que no están dispuestos muchos a compartir unas gotas de ese coco. Claro, y tomando la última parte que usted dice, no es posible que tengamos más de 8.000 millones de dólares afuera solo para quedar bien con la vaca extranjera y mientras acá nos morimos de hambre. Eso básicamente es, ya hablando de macroeconomía, lo que nos está sucediendo, ¿no? Y obviamente un gobierno que lo que hizo fue, a través de Guadalupe Llori, controlar que ese poder, que podía generar el equilibrio de poderes, que podía frenarlo un poco al Poder Ejecutivo, no lo frene, le dé cancha abierta
obviamente pues que lo único que está haciendo con eso es cavando su propia tumba, porque al final del día se cree que es dueño de todos los poderes, ya repito, y nos evoca aquel pasado que no queríamos que se repita y que nuevamente se repite, y al final lo que genera es que la población, mire usted, la población se salte a los políticos y digan, bueno, ustedes no están haciendo nada, se pasan peleando, no producen nada, nosotros vamos a tomar cartas en el asunto. Entonces, yo sí creo que saliendo de Guadalupe Llori, ¿de qué forma la ciudadanía va a tomar cartas en el asunto? el momento que le plantean una revocatoria que no viene desde los sectores políticos, ojo, todos los anuncios de revocatoria han venido de organizaciones de la sociedad civil. Ninguno de ellos ha venido ni del Partido Social Cristiano, el que tanto le tiene miedo, ni de ISA, que también a veces lo ha denigrado, ni de los que los acusa de corruptos y ladrones, no. Los pedidos de revocatoria, si usted se da cuenta, vienen de la sociedad civil, de la gente organizada, de la gente que dice nos cansamos, no nos sirve nadie, así que vamos por una revocatoria de mandato. Y yo, créanme lo que me sintonizo con eso, porque yo también vengo de allá. En consecuencia, lo único que en este momento podría salvar quizás los muebles, por decirlo de alguna manera, usando una palabra criolla, es tener un presidente o presidenta de la Asamblea que pueda generar un equilibrio verdadero de poderes. Que le diga, señor presidente, juntémonos, busquemos una salida para la crisis que se vive en el país. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se compran medicinas en los hospitales? Si la ministra no tiene la capacidad de generar que las compras, porque no es cuestión de dinero. En el tema de las medicinas en los hospitales es cuestión de burocracia, es cuestión de que se caen los procesos, pero al final del día lo que el pueblo siente es que no tiene medicinas. Y es un problema de que no ha podido controlar la ministra de Salud. Señor presidente, cambie de ministra. O el tema de agricultura. Por favor, no han podido los ministros controlar el problema. O no hay voluntad del Ejecutivo. Ahí es donde entra la Asamblea. Ahí es donde tenemos que sentarnos a conversar, señor presidente, estas cosas no están funcionando. Y lo que sí esté funcionando, perfecto, apoyémoslo. No hay ningún problema. Eso no se ha generado. Y esperemos que con la salida de Guadalupe Llori se logre generar eso. Es decir, para usted no habría posibilidad de un encuentro sin la salida de Guadalupe Llori. Muy difícilmente. Vemos una Guadalupe Llori ahora mismo extremadamente comprometida con el gobierno. O sea, no es posible, no es concebible. Y ustedes que son periodistas lo han de haber visto de mejor manera. Que el presidente diga que los asambleístas son corruptos y ladronas y la presidenta, la que nos representa, no diga nada. Se queda absolutamente callada. ¿O acaso le gustó que le griten que es corrupto y ladrón? A mí no. Obviamente le contesté en su momento. Pero quien tenía que salir institucionalmente era la presidenta. Y no salió, pues, no dijo nada. Atrapeado el piso con la asamblea. Y no hemos visto una presidenta en la posición de defender la asamblea. Hemos visto una presidenta que cuando el presidente dice venga a una reunión, va tropezándose. ¿Qué podría ser lo que ha hecho el señor presidente Lasso haya pensado que ahí están corruptos y ladrones? Usted lo expresó de esa forma y así entiendo que está escrito y lo he escuchado de varias personas. ¿Qué es lo que lo intuye? El quizás de que él le han comentado que alguien lleve o que quizás al que envió él, algunos le dijeron que no. Y eso se transformó en una negativa que la transformó al inverso, porque algunos hablan de que un hombre, ya no se usa la palabra maletín, sino del transferín electrónico. Y me queda la duda, ¿cuál puede ser, especulando la vía que suscitó ese rechazo del presidente Lasso al tema? Su fracaso intentando virar las voluntades o el hecho que realmente hay demasiadas voluntades torcidas dentro del esquema legislativo. Yo diría que una mezcla de las dos cosas. Yo no voy a declarar santo a los asambleístas, no voy a decir, no puedo poner la mano al fuego por nadie, ¿no? Yo hablo por lo que soy, como Darwin Pereira. Yo no aparezco en ninguno de esos listados que el presidente ha dado, por ese caso, de gente recorriendo los ministerios para pedirle puestos. Yo no estoy ahí y estoy 100% seguro de que no voy a aparecer porque no he estado. Y de hecho, si mañana me acusa de eso, yo le voy a apuntar un juicio penal. O sea, porque a mí no, con mi honra no se puede meter. Creo que si algo le podemos dejar a nuestra familia, nuestra honra. Y eso, hemos hecho un trabajo acá honesto, sincero, de fiscalización, y no lo puede mancillar nadie. Pero sí hay un problema con el presidente. Y ese es un problema que creo que los analistas políticos han coincidido todos. Ha fracasado el intento de poder tener un diálogo con la Asamblea Nacional. Ha mandado a una persona, ha mandado a otro emisario, ninguno le da pie con bola en la Asamblea. Ninguno ha logrado resultados de la Asamblea, excepto en el caso de Pandora Papers, que lo que vimos ahí fue una negociación con los líderes políticos y que logró sacar eso avante. Y luego el tema de la reforma tributaria, que ya sabemos con quién le tocó ponerse de acuerdo.
usted analizó el tema de los Pandora Papers, cosa que se dio tapada y sellada por nuevos incidentes, ¿no? Lo que está en primera plana la semana pasada, de a poco va a tercera, el caso del Contralor Poli. Ya aparece cada menos en los titulares y en la prensa, porque aparece la siguiente escena. En la escena está Yori ahorita. La próxima semana, ¿quién será el que está en la escena, amigo Pereira, asambleísta Pereira? ¿Quién será en la próxima escena? Que va tapando una serie de hechos en los cuales nunca terminamos resolviendo el hecho o el origen del hecho, conociéndolo y sentenciándolo o liberándolo. En esa forma y estructura de comunicación del país, perdón, ¿será posible encontrar verdadera justicia, amigo Pereira, asambleísta Pereira? Por supuesto que sí, pero hay que entender una cosa, ¿no? Yo creo que a lo mejor muchos analistas políticos pretenden que el país ideal sea ese país en el que no se confrontan el Ejecutivo y el Legislativo, o en el que no hay confrontación entre poderes. En todos los países, incluso en los países modernizados, en los países desarrollados, hay confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo. ¿O acaso no pasa eso en España? ¿O acaso en Estados Unidos también no se confrontan los asambleístas o los diputados, los congresistas con el Ejecutivo? O sea, esto no es novedad, que haya confrontación. Un tema importante y ha traído a colación lo que en derecho se llama derecho comparativo, pero es decir, que comparativamente histórica, y haciendo comparación histórica, las grandes leyes de las naciones no se construyen en un abrir y cerrar de ojos. Ni tampoco dijo Obama, y le voy a poner un ejemplo, el caso de Obama, que tardó en la ley de Obama que algunos años, que tuvo que negociar con los múltiples intereses, inclusive con los intereses bastante mafiosos de ciertos sectores del tema, hasta que logró cruzar una ley intermedia que le permitió cumplir con su promesa. Pero no dijo en ningún momento que el país era ingobernable por esa razón y que tenía que generar una especie de muerte cruzada y desaparecer a todos porque no le aprobaban en primer caso. Me parece una incapacidad absoluta de quien pretende echarle la culpa al otro, y como decimos los montuyos, cuando la partera es mala, no voy a usar la palabra que es correcta, le echa la culpa al bisturí. Sí, a ver, justamente por eso le decía, ¿no? No se trata de que mañana los políticos empecemos como en la portada de la revista La Atalaya, de que estemos ahí junto al tigre, junto al otro de ahí, negros, blancos, cholos, todos llevándonos bien, hablando de paz y amor, ¿no? De ninguna manera, los políticos vamos a seguir generando confrontaciones, porque eso es la política. Yo quisiera que estas confrontaciones se quedaran solo en los políticos y no en los derramamientos de sangre que tenemos afuera. O sea, yo quisiera que el titular fuera que nos confrontamos hoy día, que nos confrontamos mañana, pero que no tenemos estas crisis carcelarias, que no tenemos estas fincas de los bananeros quebrando, que no tenemos estos maestros en huelga de hambre, porque al final del día nuestras broncas, nuestras peleas deberían ser para que eso no pase, ¿no? Para ir superando eso. Pero resulta que no es así. Resulta que no es así. Y los caprichos del presidente, en el sentido de que si no me cumplen esto, voy a gobernar sin asamblea, ya me huele hasta dictador. Ya me huele hasta dictador. Bueno, como dice él, usando el producto de las gallinas, pasó que le pareció algo que se aplica con la palabra gallina, ¿no? Le faltó esa capacidad para decir, vamos a una muerte cruzada, y haber pensado que de esa forma obtenía el poder. En eso tuvo más agallas el presidente Correa en su momento, cuando tumbó ilegítimamente o ilegalmente al Congreso del año 2006, 2005, mal no recuerdo el año, para darle paso a una constituyente y darle paso a otro tema. Tuvo mucho más capacidad de lo que él dice que le faltan a otros que lo que él exhibió en su momento. Me parece su reflexión final con este último comentario, agradeciéndole que haya participado en este programa en One TV. Sí, mire, yo creo que hay que hablar también de cosas positivas. No todo está perdido. Yo creo que ya la asamblea, de una u otra manera, con todos tus bemoles, con todos tus problemas, empieza a autorregularse. Acabamos esta semana, por ejemplo, de ganar una acción de protección que nos había planteado Guadalupe Llori para impedir que esa comisión la evalúe, por ejemplo. Hoy hay luz verde, hoy hay tranquilidad ya en la asamblea a fin de que a fin de mes tengamos una salida a esta crisis que vivimos. Y ojalá, como decía, que para mejor noticia todavía viniera detrás de eso la elección de una presidenta o un presidente que nos permita legislar y fiscalizar, que nos permita entregarle a los médicos esa ley que tanta falta les hace.
que nos permita entregarle esa fiscalización a los productores lecheros, a los productores bananeros, que tanto falta nos hace hacerlo. Así que yo creo que se ven, al menos a nivel de asamblea, nuevos tiempos, buen viento y buena mar veo al frente, así que estoy al menos yo muy optimista de que esto pueda pasar. Gracias al asambleísta Darwin Pereira, que ha tenido la gentileza de entregarnos su tiempo para conversar sobre los dilatados problemas de comprensión en el mundo de la legislación ecuatoriana. Un fuerte abrazo a la distancia y bueno, algún día invíteme a su parque favorito que está al lado de su pueblo, al bosque petrificado. Usted jugó de muchacho en ese bosque maravilloso. Por supuesto, yo soy de esa tierra, soy de Las Lajas. Allá tenemos el parque, el bosque petrificado Puyango y lo conozco muy bien. Es parte del territorio de Las Lajas, así que cuando quieran nos podemos pegar una escapada a recorrer la historia. Realmente la visita a ese parque hermoso, lleno de la historia hecho piedra ahí. Así es. Fuerte abrazo, un gran día. Un abrazo para usted, buenos días. Encuentro en Sucesos en One Plus.